La flauta en los labios de Dios. Última parte. ¿Por qué 14 generaciones? Ningún alumno lo ha preguntado, ningún estudiante bíblico lo ha planteado. ¿Por qué solo 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 13? Os ofrezco esto como ejemplo de arte objetivo. Son 14 por una razón determinada. Tiene que ser decodificado. El espíritu madura igual que lo hace el cuerpo. El cuerpo madura a los 14 años, se hace sexualmente maduro, puede reproducirse sexualmente. A los 14 años el cuerpo ha madurado en cuanto a la reproducción sexual se refiere. El muchacho puede convertirse en padre, la muchacha puede ser madre. Pueden reproducirse réplicas de ellos mismos. De la misma manera el espíritu también madura. Igual que al cuerpo le lleva 14 años madurar sexualmente, al espíritu le lleva 14 generaciones para madurar espiritualmente. Este es el sentido de las 14 generaciones. Desde Abraham a David, de David al exilio en Babilonia, y desde el exilio en Babilonia hasta Jesús. Y cuando el espíritu alcanza su madurez, cuando el fruto está maduro, cae del árbol. Inmaduro, pende del árbol. Inmaduro, tiene que colgar. Si cae inmaduro, nunca será dulce. Seguirá siendo amargo, ácido. No tendrá utilidad. Para madurar, tiene que colgar. Cuando está colgando, únicamente demuestra que aún no estoy preparado para soltarme. Cuando alguien está maduro, esa misma madurez se convierte en libertad y desaparece el estar apegado. Jesús se desvanece en Dios, Jesús desaparece ante árbol de la vida. El fruto está maduro. En Oriente decimos que cuando alguien ha llegado a ser perfecto en el sentido de que ha crecido todo lo que era posible en esta tierra, en esta situación ya no volverá otra vez. Entonces cruza hacia el más allá. Va más allá del punto de no retorno. Ya no vuelve nunca más. Nosotros lo llamamos un Buda o un Jaina. Los judíos llaman Cristo a ese estado. Alguien que ha ido más allá y que solo estará aquí durante un tiempo. El fruto está maduro esperando a caer en cualquier momento una pequeña brisa y el fruto se habrá ido para siempre, desapareciendo en la existencia. Por eso el árbol se ha detenido en Jesús. Sigue soltero, sin reproducirse. Este celibato no tiene nada que ver con el reprimido celibato común. Él no está en contra del amor, tampoco está en contra del sexo, no es un puritano, tampoco es un moralista. La otra noche estuve leyendo lo que Dostoyevsky dijo, que los moralistas son siempre gente miserable. Esto parece ser una observación auténtica. Los moralistas son gente miserable. De hecho, únicamente los miserables se hacen moralistas. Son tan miserables que les gustaría hacer que los demás también lo fueran. Y la mejor manera para hacer que la gente se sienta miserable es hacerles sentir culpables. Jesús no es un moralista. Su brahmacharya, su celibato, tiene una cualidad totalmente distinta. Simplemente dice que ya no está interesado en reproducirse en el plano físico, está interesado en reproducirse en el plano espiritual. Ya no hace que nazcan niños, hace que nazcan discípulos. Crea en el mundo más soportes en los que Dios pueda descender. No crea cuerpos, crea almas. Y es un maestro de milagros. Creó mucha gente iluminada en la tierra, tenía este toque mágico. Y los creó de gente insignificante. Buda creó mucha gente iluminada, pero eran almas muy desarrolladas. Un Sariputta era ya un alma muy evolucionada. El fruto ya estaba maduro. Mi propio sentimiento es que aunque Buda no hubiera entrado en la vida de Sariputta, antes o después se habría iluminado. Buda no fue muy esencial. Ayudó, aceleró las cosas, pero no fue muy esencial. Si Sariputta no se hubiera encontrado con él, tal vez en una o dos vidas habría aparecido a la vuelta de la esquina. Ya estaba en camino, estaba al borde. Así sucedió con Mahakasyap, también con Mogaliayan, y así ocurrió con otros discípulos de Buda. Pero Jesús realmente hizo milagros. Tocaba piedras corrientes y las convertía en diamantes. Se movía entre gente muy común. Un pescador lanzando su red y entonces llega Jesús, se queda detrás de él, le pone la mano sobre el hombro y dice: «Mírame a los ojos. ¿Cuánto tiempo vas a estar pescando peces? Puedo hacer de ti un pescador de hombres. Mírame a los ojos». Y el pobre pescador común, sin educación, sin sofisticación, sin cultura, no habiendo oído nunca nada, tal vez jamás se había interesado en el crecimiento espiritual. Contento de pescar peces y venderlos, feliz de vivir el día a día, miró a los ojos de Jesús, tiró la red y lo siguió, llegando el pescador a ser un iluminado. Lo mismo pasó con el granjero, con el cobrador de impuestos o incluso con una prostituta, María Magdalena, y Jesús convierte el metal corriente en oro. Es realmente la piedra filosofal.
Su toque es mágico. De aquello que toca surge inmediatamente el espíritu. Buda iluminó a mucha gente, pero ya estaban en el camino. Buda se movía entre gente sofisticada, instruidos, virtuosos, especiales. Jesús se movía entre gente muy común, los pisoteados, oprimidos, pobres. Este fue uno de los crímenes que le atribuyeron los clérigos. Andar entre cambistas, alcohólicos y prostitutas. Va con prostitutas, va con cualquiera, come con cualquiera. Es un hombre caído. Y en la superficie, en todos los aspectos, parecía un hombre derrumbado. Pero únicamente descendía hacia esa gente para ayudarles a levantarse. Caía hasta lo más bajo para dirigirlos hacia lo más elevado. Existe un motivo. Lo más bajo puede que no sea sofisticado, sin cultura, pero tiene pureza de corazón. Tiene más amor. Ahora podrás comprender la diferencia. El camino de Buda es el de la inteligencia. Él no puede dirigirse a un pescador y decirle, ven a mí y yo haré que te ilumines. Esto no es posible para él. Su camino es el de la consciencia, la inteligencia, la comprensión. El pescador ni siquiera comprendería su lenguaje. Está muy por encima de él, más allá de su alcance. El camino de Jesús es el camino del amor, y la gente pobre tiene más amor que los ricos. Tal vez este sea el motivo por el que son pobres, porque cuando se tiene mucho amor no se puede acumular mucho dinero, lo uno no es compatible con lo otro. Cuando se tiene mucho amor se comparte. Un rico no puede amar porque su amor siempre será un peligro para su riqueza. Si ama a la gente, tendrá que compartir con ellos. Durante 7 años estuve viviendo con una familia. El hombre era muy rico y estaba interesado en mis ideas, por eso me invitó a quedarme con él. Hizo para mí todo tipo de bonitos arreglos. Me proporcionó una casa grande con un enorme jardín. Y para poder estar conmigo, se vino a vivir junto con toda su familia. Yo estaba sorprendido, nunca lo había visto hablando con su mujer o sus hijos. Cuando estuvimos más habituados a estar juntos, un día le dije, nunca te veo sentado con tu mujer o tus hijos. Nunca te veo hablar con nadie de tu familia. ¿Qué es lo que pasa? Él me contestó. Si le hablo a mi mujer, inmediatamente empieza a pedir hay una joya muy bonita en la tienda, o bien, han llegado unos saris muy bonitos o esto o lo otro. Inmediatamente salta sobre mi bolsillo. Si hablo con mis hijos, enseguida empiezan a hurgarme en los bolsillos. He aprendido que es mejor quedarme quieto, rígido y enfadado. Esto me protege. Así nadie me pide nada. Comprendí su idea. Esta es la idea de todos los ricos del mundo. La persona que se obsesiona demasiado con su dinero lo hace porque realmente no puede amar. El dinero se convierte en el sustituto del amor. Empieza a atesorar dinero porque piensa que es lo único que puede hacerle feliz. Atesora dinero, al menos podrás comprártelo todo. Incluso cree que con su dinero puede comprar el amor. Podrá comprar sexo pero no amor. Sin embargo, mucha gente piensa que el sexo es amor. Podrá comprar cuerpos, pero no podrá tener ninguna intimidad con la persona. Mucha gente piensa que basta con poseer el cuerpo del otro. ¿Qué más se necesita? ¿Por qué preocuparse de nada más? A muchos solamente les interesa el sexo ocasional, sin intimidad, sin profundizar más, sin entrar en un diálogo profundo. Tienen miedo del diálogo profundo porque entonces hay compromiso y con el compromiso viene la responsabilidad. Para ello, tendrían que ser muy sensibles, estar vivos. ¿A quién le importa? El sexo ocasional está bien y se puede comprar, está disponible en el mercado. Quien solo piensa en el dinero cree que puede comprarlo todo. Por lo tanto, ¿por qué preocuparse de nada más? Puedes conseguir la mujer más hermosa, la casa más hermosa, esto y aquello y piensa que esto va a satisfacerle. Esto nunca satisface. Solamente el amor satisface, ningún otro sustituto puede satisfacer jamás. Un sustituto es un sustituto. Es pseudo. La gente pobre tiene más amor, porque los pobres no han cultivado tanto la cabeza, su energía se mueve en torno al corazón. Estos son los dos centros. O bien la energía se mueve en el corazón o en la cabeza. Es muy raro encontrar a alguien tan equilibrado que su energía se mueva tanto en un centro como en el otro, o bien, que sea capaz de llevar la energía allí donde se necesite desviarla. Cuando quiere ser inteligente, canaliza, mueve su energía hacia la cabeza. Cuando quiere amar, canaliza su energía, toda su energía hacia el corazón. Este sería el hombre perfecto. Pero generalmente la gente no es tan perfecta. O bien están aferrados a la cabeza o están disponibles para el corazón.
El camino de Jesús es el del amor, por eso hizo milagros con la gente pobre, con la gente común cuya inteligencia aún no estaba muy desarrollada. Pero le fue posible utilizar esa ocasión porque todavía su energía era pura y aún estaba en el corazón. Eran más parecidos a los niños. Exactamente igual que el cuerpo madura en 14 años, el espíritu madura en 14 generaciones. Este es el límite mínimo. Depende de ti. Puede que no crezca ni en 114 generaciones, puede que seas muy perezoso o que continúes sin darte cuenta. Siendo así, puedes seguir durante millones de vidas y no crecer. Pero 14 generaciones es el tiempo límite natural. Tanto como eso se necesita. El espíritu no es una flor de temporada. Es como un gran cedro libanés. Un árbol que necesita 14 generaciones para crecer, para alcanzar el cielo. No es como las flores de temporada que crecen en pocas semanas, pero que también desaparecen en semanas. El espíritu significa lo eterno. Lo eterno necesita tiempo, paciencia. Estas 14 generaciones no son más que un número simbólico. Jesús no pudo nacer antes de 14 generaciones. Ese estado solo es posible después de un tiempo, después de haber atravesado algunas etapas. Y así ocurre también en otras dimensiones. Por ejemplo, el hombre de las cavernas no pudo contribuir con los diálogos platónicos, las sinfonías de Beethoven, las pinturas de Leonardo da Vinci o la poesía de Rabindranath Tagore. El hombre de las cavernas no podía ofrecernos estas cosas. Tampoco pudo aportar un Albert Einstein, un Dostoyevsky o un Picasso. No pudo darnos un Buda, un Lao Tse o un Jesús. Se necesita tiempo y preparación, y también se necesitan ciertas condiciones para poder crecer, solo entonces cabe la posibilidad de un Jesús. Para que Jesús exista son necesarias muchas cosas. Solo en esas circunstancias puede ser. Para que Jesús pueda expresar lo que quiere decir es necesario una persona que lo entienda. Esto que os estoy diciendo solo puede ser dicho ahora. Únicamente se puede decir ahora, nunca antes. No hubiera sido posible. Y lo que os estaré diciendo mañana, solo será posible mañana, no hoy. Tienes que ser receptivo, tienes que crecer. Si no estás en un cierto estado receptivo, no puede ser expresado. Jesús es la culminación de toda la consciencia judía, y lo extraño es que los judíos lo rechazaron. Esto es lo que siempre viene sucediendo. Buda fue la culminación de la consciencia hindú, y los hindúes lo rechazaron. Sócrates fue la culminación de la consciencia griega, y los griegos lo mataron. Es muy extraño, pero esto siempre ha sucedido así. ¿Por qué no podemos aceptar nuestra propia culminación? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no pudieron los judíos aceptar a Jesús? Estuvieron esperándolo, esperaban al Mesías, esperaban que llegara Cristo. Todavía están esperando, pero el Mesías ya ha venido y también se ha ido. Ellos colaboraron para que se marchara y, sin embargo, todavía siguen esperándolo. ¿Cuál fue el error? ¿Qué es lo que siempre hacemos mal? Jesús es la culminación de la consciencia judía. Todos los profetas que lo precedieron estuvieron preparando el terreno para su llegada. Eso fue lo que Juan Bautista le decía a la gente. Yo no soy nada comparado con la persona para la que estoy preparando el camino. Solo soy un barrendero que está limpiando el camino para su llegada. Aquel que está más elevado que yo está llegando. Juan Bautista y los demás profetas únicamente prepararon el camino para esta culminación suprema, para esta cima, este Everest. Y cuando el Everest llega, algo empieza a ir mal. ¿Qué es lo que va mal? Las otras cimas comienzan a sentirse pequeñas. Todos han colaborado. Simplemente date cuenta que el Everest no puede mantenerse en pie si las demás cimas de los Himalayas se esfuman. El Everest no puede quedarse solo. Necesita todos los Himalayas para apoyarle, para que pueda estar allí. No puede elevarse tan alto por sí solo, ninguna cima puede subir tan alto sola. Necesitará el soporte de miles de otras cimas más pequeñas, más grandes y de todo tipo. Pero una vez la cima se ha elevado, las demás cumbres empiezan a sentirse heridas. Sus egos duelen. Es muy doloroso. Ellas le han dado soporte, esta es la paradoja, han ayudado a su crecimiento. De no haber sido por ellas, esto no hubiera sido posible, y ahora que ha ocurrido, se sienten muy bajas, deprimidas. Sería muy lógico que todas las cumbres de los Himalayas conspiraran contra el Everest. Sería muy lógico que lo crucificaran. Eso es lo que sucedió a Jesús. Una vez estuvo allí, los judíos, los rabinos, los líderes religiosos, los sacerdotes empezaron a sentirse muy ofendidos. Su sola presencia era ofensiva. No porque él ofendiera ni hiriera a nadie, ¿cómo podría herir?
Pero su sola presencia, esa altura similar a la del Everest, esa plenitud, esa prominencia, todo el mundo parecía bajo y pequeño. Pero el Everest no pudo hacer nada para evitarlo. No es arrogante, no es egoísta, pero sí es elevado, ciertamente esto es así. Todas las otras cimas se sienten heridas, dolidas, quieren vengarse. Por eso Jesús fue crucificado. Por eso Buda fue rechazado, expulsado completamente de su país. Se convirtió en extranjero en su propio país. Para que se marchara y, sin embargo, todavía siguen esperándolo. ¿Cuál fue el error? ¿Qué es lo que siempre hacemos mal? Jesús es la culminación de la consciencia judía. Todos los profetas que lo precedieron estuvieron preparando el terreno para su llegada. Eso fue lo que Juan Bautista le decía a la gente. Yo no soy nada comparado con la persona para la que estoy preparando el camino. Solo soy un barrendero que está limpiando el camino para su llegada. Aquel que está más elevado que yo está llegando. Juan Bautista y los demás profetas únicamente prepararon el camino para esta culminación suprema, para esta cima, este Everest. Y cuando el Everest llega, algo empieza a ir mal. ¿Qué es lo que va mal? Las otras cimas comienzan a sentirse pequeñas. Todos han colaborado. Simplemente date cuenta que el Everest no puede mantenerse en pie si las demás cimas de los Himalayas se esfuman. El Everest no puede quedarse solo. Necesita todos los Himalayas para apoyarle, para que pueda estar allí. No puede elevarse tan alto por sí solo, ninguna cima puede subir tan alto sola. Necesitará el soporte de miles de otras cimas más pequeñas, más grandes y de todo tipo. Pero una vez la cima se ha elevado, las demás cumbres empiezan a sentirse heridas. Sus egos duelen. Es muy doloroso. Ellas le han dado soporte, esta es la paradoja, han ayudado a su crecimiento. De no haber sido por ellas, esto no hubiera sido posible, y ahora que ha ocurrido, se sienten muy bajas, deprimidas. Sería muy lógico que todas las cumbres de los Himalayas conspiraran contra el Everest. Sería muy lógico que lo crucificaran. Eso es lo que sucedió a Jesús. Una vez estuvo allí, los judíos, los rabinos, los líderes religiosos, los sacerdotes empezaron a sentirse muy ofendidos. Su sola presencia era ofensiva. No porque él ofendiera ni hiriera a nadie, ¿cómo podría herir? Pero su sola presencia, esa altura similar a la del Everest, esa plenitud, esa prominencia, todo el mundo parecía bajo y pequeño. Pero el Everest no pudo hacer nada para evitarlo. No es arrogante, no es egoísta, pero sí es elevado, ciertamente esto es así. Todas las otras cimas se sienten heridas, dolidas, quieren vengarse. Por eso Jesús fue crucificado. Por eso Buda fue rechazado, expulsado completamente de su país. Se convirtió en extranjero en su propio país. Y así ha venido pasando a lo largo de los siglos, y aún sigue ocurriendo. Y parece que va a seguir siendo siempre así, porque el humano, después de todo, es hombre. En sus sueños, en sus actitudes egoístas, así es como funciona. Las bienaventuranzas son canciones que Dios canta por medio de Jesús. Recuerda, Él es un simple medium. No es el autor de estos evangelios, solo es un mensajero. Únicamente te está dando lo que Él está recibiendo. Ahora, entremos en las bienaventuranzas. Al ver a la gente, subió al monte. Y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y... Me gustaría que penetrarais en cada palabra muy en silencio, con mucha comprensión. Al ver a la gente y... La muchedumbre, la masa. Subió al monte y... Esto es una forma de mencionar ciertos aspectos psicológicos. La multitud es el estado más bajo de la consciencia, la masa, la muchedumbre. Es una densa oscuridad. Allí está muy oscuro y muy profundamente dormido. Cuando uno se mueve entre la multitud, si quieres conectar y relacionarte con la muchedumbre, tienes que ponerte a su nivel. Por eso, cuando estás entre la multitud, te sientes un poco perdido. Empiezas a sentirte algo agobiado. Este sentimiento de asfixia no es solamente físico, no es solo por la gente que te rodea, no. El ahogo es más psicológico, porque cuando te encuentras entre gente con un bajo nivel de consciencia, no puedes seguir siendo un Everest. Ellos tiran de ti hacia abajo. Cuando te unes a la masa, pierdes algo. De aquí surge la necesidad de estar a solas, de meditar. Y en la vida de Jesús encontrarás que en muchas ocasiones se mueve entre la multitud, su trabajo se encontraba allí, ese era su campo, pero de vez en cuando, después de unos pocos meses, se va a las montañas. Se aleja de la multitud y de la masa, de la mentalidad de las masas, para estar con Dios. Cuando estás a solas te encuentras con Dios. Solamente puedes estar con Dios cuando estás absolutamente a solas. Y cuando estás con Dios empiezas a volar por el cielo.
La propia presencia de Dios te lleva cada vez más alto. La presencia de la muchedumbre te lleva cada vez más bajo. Solo con Dios puedes volar por el cielo, puedes tener alas. Con la muchedumbre, tus alas están cortadas. ¿Qué digo alas? También tus manos, tus piernas están cortadas. Te vuelves un lisiado, porque todos ellos están lisiados. Te vuelves paralítico, porque todos ellos están paralíticos. Y jamás te perdonarán si no vives conforme con ellos cuando estás con ellos. Si quieres trabajar con ellos, si quieres ayudarlos, tendrás que moverte en su mundo, de acuerdo con ellos. Y esto es cansador, muy agotador. Al ver a la gente, subió al monte y residía en una ciudad haciendo su mágico trabajo de transformar a la gente, devolviendo la vista a los ciegos y el oído a los sordos. Aquellos que no podían andar, que no podían crecer, fueron desarrollados. Quienes estaban muertos y apagados, fueron rejuvenecidos otra vez, revitalizados. Pero todo este trabajo y aún llegaba mucha más gente, una gran multitud le rodaba y estaba exhausto, cansado. Por eso tuvo que subir a la montaña. Ir hacia afuera es bajar, ir hacia adentro es subir. Hacia adentro está el mundo interior, hacia arriba y hacia adentro significan lo mismo. Hacia afuera y hacia abajo significan lo mismo. Cuando uno tiene que relacionarse con gente hay que ir hacia afuera, y cuando el nivel de conciencia de esa gente es muy bajo tienes que inclinarte, lo cual resulta muy cansado. Jesús, Buda y Mahavira, todos ellos subieron a las montañas. Se fueron a un lugar solitario para recobrar su elevación, su pureza, su estado propio. Para extender sus brazos otra vez, para ser ellos mismos y estar con Dios. Con Dios, empiezan a elevarse alto. Con Dios, te conviertes en una paloma, vuelves a retomar la altura. No hay ningún límite. Una vez más vuelves a ser vital, lleno de Dios, vuelves a ser como una nube llena de lluvia que te gustaría derramar. Vuelves con la multitud donde la gente se encuentra sedienta. La gente me pregunta qué hago yo solo en mi habitación. Esa es mi montaña. Allí es donde yo puedo elevarme alto. Sin necesidad de pensar en vosotros, de comulgar con vosotros. No necesito funcionar con el cuerpo ni con la mente. Puedo olvidarme del cuerpo y de la mente. Puedo olvidarme de vosotros. Puedo olvidarme de todo. En esos momentos de olvidar absolutamente todo, uno es. Y ese ser es inmenso. Ese ser tiene esplendor. Es frescura, es vitalidad, porque es el mismísimo origen de la vida. Pero una vez estás lleno de vida, tienes que compartirlo. Por eso cada mañana vuelvo con vosotros, cada tarde vuelvo con vosotros. Continuamente estoy yendo de mi montaña hacia la multitud. Ir a la montaña no significa realmente ir a la montaña, sencillamente significa ir a las alturas interiores. Que Jesús fuera o no a una montaña real es irrelevante. No tiene nada que ver con el Evangelio. Probablemente fue a la montaña porque en aquellos días era casi imposible vivir como lo hago yo. Era imposible. Durante 15 años yo también viví como Jesús, moviéndome entre la multitud, era imposible estar a solas durante un simple momento. Tenía que volver una y otra vez al lugar donde yo vivía en Jabalpur y quedarme absolutamente a solas. Jabalpur fue muy desafortunado. Estuve viajando por todo el país y encontrándome con gente, pero no así en Jabalpur. Era mi montaña. Y cuando volvía a Bombay, a Delhi o a Poona, la gente me preguntaba por qué regresaba innecesariamente una y otra vez a Jabalpur. Después de 15 o 20 días y tenía que volver a Jabalpur y quedarme 3 o 4 días y otra vez volvía a empezar y era innecesario. Podría haber ido de Poona a Bombay a Delhi, de Delhi a Amritsar, de Amritsar a Srinagar. ¿Por qué tenía que ir primero a Jabalpur y después de unos pocos días marcharme otra vez? Jabalpur era mi montaña. Allí me quedaba completamente a solas. Cuando incluso allí me era imposible estar a solas y la multitud empezaba a llegar, tenía que abandonar ese lugar. A solas en mi habitación hago exactamente lo que Jesús hizo. Al ver a la gente, subió al monte. Y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y hablar a los discípulos es una cuestión completamente distinta. Para hablar a la multitud se utiliza un lenguaje de masas. Yo tuve que crear una clase especial entre mis propios sannyasins, para aquellos con los que podía tener una comunicación de corazón. Cuando se habla a las multitudes, en principio, son muy indiferentes a lo que se les está diciendo, hay que gritar innecesariamente. En segundo lugar, si no son indiferentes, están en contra antagonistas, siempre temerosos y protegiendo sus ideas, siempre resistiendo, argumentando. Lo cual es trabajo superfluo.
Las cosas sobre las que yo hablo o sobre las que habla Jesús no pueden ser discutidas. Es imposible demostrarlas, solo se puede confiar. Si puedes confiar en mí, puedo explicártelas. Pero la confianza tiene que ser algo totalmente básico. Si no confías en mí, no hay manera de evidenciar nada. En ese caso es una simple pérdida de mi tiempo y del tuyo. Hablar a los discípulos es algo distinto. Hablar a los discípulos significa que el otro es receptivo, no solo receptivo, sino inmensamente bien recibido. Eres bienvenido, la otra parte quiere que entres, quiere ser el anfitrión de todo lo que digas. Las puertas están abiertas, las ventanas están abiertas para que te conviertas en brisa, en la luz del sol y entres en sus seres. No tienen miedo, no están a la defensiva, no cuestionan. Están listos para acompañarte de todo corazón a cualquier dimensión desconocida. Hablar a los discípulos no es un tipo de discusión o de debate, es un diálogo. Es mucho más un diálogo como aquel entre dos amantes. El discípulo ama al maestro, el maestro ama al discípulo. Un profundo amor fluye entre ellos. El amor es el puente, y así se pueden explicar grandes verdades, transmitir, casi materializar. Y se sentó. Se le acercaron sus discípulos. Y, abriendo su boca, les enseñaba así. De la multitud había escapado, pero no de los discípulos. Para los discípulos está disponible. Él puede volar con Dios y los discípulos pueden volar con él. Quizás ellos no sean tan expertos volando, pero están dispuestos a ello. Y eso es todo lo que se necesita, lo más esencial. Tal vez ellos no pueden llegar hasta lo más alto por sí solos, pero confiando en el maestro pueden seguirlo a cualquier distancia, pueden llegar a cualquier extremo. El maestro vuela con Dios, los discípulos vuelan con el maestro. El discípulo aún no puede ver a Dios, pero puede ver al maestro, y a través del maestro puede sentir a Dios. Por eso el maestro se convierte casi en un Dios para el discípulo. Lo es. Poco a poco, cuanto más cerca está el discípulo del maestro, más podrá ver que el maestro es un vacío o un espejo en el que Dios se refleja. Antes o después, él mismo será un vacío, un espejo y, a su vez, podrá ayudar a otros. Y, abriendo su boca, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una de las afirmaciones más fundamentales jamás hechas. Muchas otras bienaventuranzas le seguirán, pero nada comparado con esta. Es excepcional, extraordinaria. Y su belleza es. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. En otras bienaventuranzas dirá. Y ellos heredarán la tierra. Pero en esta dice. Y porque de ellos es el reino de Dios. Pobres de espíritu significa exactamente lo que Buda le decía a Sariputta. La nada. El ego te hace sentir que eres rico, que eres alguien, esto y aquello. Cuando el ego desaparece y no eres nadie, esto es lo que Jesús quiere decir con pobre de espíritu. La palabra de Buda es más sofisticada, más filosófica. Por tanto, oh Sariputta. La forma es nada, la nada es. Las palabras de Jesús son sencillas, no sofisticadas. Lo cual es natural. Buda era el hijo de un gran rey, Jesús es el hijo de un carpintero. Durante muchos años estuvo trabajando en el taller de su padre llevándole madera, cortando madera. Conoce los modales de la gente sencilla, los leñadores, los carpinteros. Dijo. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que saben que no son nada, aquellos que saben que su interior está sencillamente vacío, no hay un yo mismo, no hay un ego, no hay reivindicación, no hay mundo, no hay conocimiento, no hay escrituras, simplemente vacío, cielo puro, espaciosidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es su derecho ahora. No dice que será, no hay aplazamiento, aquí no interviene el elemento tiempo. Si no eres nada, en este mismo momento eres Dios. Si no eres nada, eres Dios. Entre la nada y Dios, no hay espacio que cruzar, no hay un vacío. En un lado está la nada, la pobreza de espíritu, en el otro lado está el reino de Dios. Una afirmación muy paradójica. Aquellos que son pobres serán reyes. Y quienes piensan que son reyes seguirán siendo pobres. Pierde si quieres ganar. Gana si quieres perder. Posee si quieres seguir siendo un mendigo. No poseas si quieres ser un rey. No poseas nada en absoluto, ni siquiera a ti mismo. Este es el significado de pobre de espíritu. Suyo es el reino de Dios aquí y ahora, ahora mismo. No es una promesa para el futuro, es una simple afirmación de la verdad. Las demás bienaventuranzas no son tan profundas. Si esto se comprende, no hay necesidad de seguir leyendo más.
Si no se comprende y no debió de comprenderse, porque Jesús continuó, hizo más suave la verdad, más entendible. Después dijo: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Aquí interviene el futuro. Los discípulos no deben haber entendido, de lo contrario solamente habría una bienaventuranza porque las contiene todas. No hay necesidad de elaborarla. Jesús lo ha dicho todo. Este es el Sutra Supremo. Pero debió mirar a su alrededor a los ojos de los discípulos y vio que no habían podido comprenderlo, es demasiado elevado. Tiene que bajar un poco, tiene que introducir el futuro. La mente puede comprender el futuro, no puede comprender el presente. La mente es totalmente incapaz de comprender el presente. Si yo os digo, ahora mismo sois Budas y Cristos, me escucháis, pero decís, ¿qué estás diciendo? ¿Yo un Buda? Y justo la pasada noche estuve jugando y apostando. Y, oso, tú me conoces, soy muy fumador. Incluso fumo hachís a veces. No me conoces, soy un pecador. ¿De qué hablas? Yo me conozco mejor. No soy un Buda, soy el peor pecador del mundo. Por consiguiente, puedes escucharme si te digo que eres un Buda ahora mismo. No te falta nada, no careces de nada. Escuchas por cortesía, pero en el fondo estás diciendo tonterías. Jesús dijo lo esencial. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto podría compararse con el sutra que Buda dio a Sariputta, cuando le dijo: este es el único mantra, el incomparable mantra. No hay ningún otro mantra más elevado que este. Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaya. Ido al más allá, ido todo al más allá. ¡Qué éxtasis! Aleluya. Y dice que esto es todo, condensado en un pequeño mantra. Este mantra es igual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora mismo, aquí ahora, en este mismo momento. Sé nadie y tenlo todo. Sé un mendigo y llega a ser un emperador. Pierde y posee. Debió de mirar a su alrededor, la flecha no había alcanzado el objetivo. Los discípulos habían salvado sus corazones. Se apartaron del camino de la flecha. Les pasó al lado, por encima de las cabezas. Jesús tuvo que descender, introdujo el futuro. El futuro significa introducir la mente. La mente puede comprender los medios y los fines, la mente puede entender causa y efecto. Haz esto y pasará esto. Pero recuerda, pasará, sucederá en el futuro. Pones la semilla en la tierra y un día será un árbol. Perfectamente correcto, dice la mente. Puedo comprenderlo. Hay un proceso. Poco a poco el árbol crecerá. Pero si dices, pon allí la semilla y mira. Date cuenta. Ahí está el árbol. La mente dirá, ¿eres mago o qué? Solo los magos pueden hacer eso. La primera afirmación es muy mágica, la mente no puede imaginarlo. No puede reconocer qué es. La mente puede comprender la división, la dualidad, causa y efecto, pasado y futuro, esto y aquello, aquí y allá. La mente divide, así se encuentra en paz. Dice, perfectamente bien. Sé honrado, y conseguirás aquello. Pero existirá un lapso de tiempo, y tienes que prepararte, tienes que hacer muchas cosas. La mente siempre tiene que estar haciendo. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Jesús dice, está bien, sé como un niño pequeño que está desamparado. El niño solo con llorar y gemir por su madre, ésta enseguida corre hacia él. Cuando el niño está triste, la madre acude a consolarlo. Por tanto, lamentate, deja que tus oraciones sean llantos de desesperación. Recuerda, la definición de oración es meditar mediante lágrimas, meditar con lágrimas. Cuando las lágrimas son tu meditación, es oración. Cuando la meditación es con amor, y piensas que eres como un niño perdido, un niño pequeño, y la existencia es la madre o el padre, y así es el planteamiento de Jesús. Él dice, entonces reza, clama tu desesperación y serás asistido y consolado. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Sé sencillo, humilde, dócil. No seas arrogante. Escucha la diferencia. La primera era pobre de espíritu. No dice que seas humilde, porque en la humanidad subyace un ego sutil. Tienes la idea de que yo soy humilde, el yo está allí. Primero pensabas yo soy muy grande, ahora piensas yo soy muy dócil. Pero el yo sigue estando allí. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Una pequeña barrera, por eso es en el futuro. No puede ser ahora mismo.
Esa pequeña barrera de humildad, de docilidad seguirá rodeándote, y continuará manteniéndote dividido de la verdad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Haz buenas obras, sé honesto y Dios te colmará. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán la misericordia. Sé misericordioso, sé compasivo. Lo que quieras que Dios te diera, dáselo tú al mundo de Dios. Esa es la ley. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Incluso en la pureza hay una distancia. La pobreza es lo más supremo. En la pureza aún hay algo de ego. Soy puro, santo, sagrado, mejor que tú, y más cosas por el estilo. Pecador es aquel que reclama el ego bruto. Santo es quien reclama el ego sutil, la santidad. Y sabio es aquel que no reclama. El sabio es quien simplemente dice, yo no soy nadie, soy la nada. Y no es solo una forma de hablar, lo sabe. Existencialmente lo sabe. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alegraos y regocijaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Sois la sal de la tierra y Jesús dice, regocijaos. Mas no es el regocijo supremo, es un deseo. Porque grande será la recompensa en el cielo. Existe el deseo de obtener algo, de alcanzar algo. Si no tienes ningún deseo ni siquiera desear a Dios, ni tampoco desear el cielo, entonces ahora mismo eres un rey, ahora mismo el reino de Dios es tuyo. Y Jesús dijo a sus discípulos. Sois la sal de la tierra y esto es muy absurdo, parece absurdo. Ellos eran gente pobre. Unos eran carpinteros, otros zapateros, pescadores, gente así. Y Jesús les dice, sois la sal de la tierra y tiene razón aunque parezca absurdo. No eran ni reyes, ni grandes emperadores, ni virreyes, ni magnates, ni gente rica no lo eran. Pero ¿por qué les dice, sois la sal de la tierra? Porque si hay alguna cosa que conoce algo de Dios esto es la sal. Gracias a esta gente la tierra sigue teniendo sentido, sigue significando algo, la vida tiene algo de sabor y de alegría. Y yo os digo lo mismo. Sois la sal de la tierra, porque aquel que haya empezado su marcha hacia Dios ha comenzado a ir hacia la alegría. Y cuando alguien va hacia la alegría, ayuda al resto del mundo a ir hacia ella, porque vosotros sois el mundo.